Bueno, seguimos avanzando en el libro de Santiago y llegamos ahora al capítulo 4. En Santiago 3 vimos cómo la lengua revela el corazón y cómo la verdadera sabiduría de Dios produce paz y no contienda. Este capítulo va más profundo todavía. Y Santiago empieza a tocar algo que está en la raíz de muchos problemas en la iglesia y en la vida personal: el orgullo, el egoísmo y la independencia de Dios. En otras palabras, Santiago nos confronta con una pregunta muy directa: ¿quién está gobernando realmente nuestro corazón? Bienvenidos a Entre Mates y Versículos. Mi nombre es Matías, prepara el mate, abrí la Biblia porque hoy vamos a entrar de lleno en el cuarto capítulo de Santiago. ¡Vámonos! Dato curioso acerca del mate. En Argentina, compartir el mate es casi un ritual social. Es raro encontrar argentinos que no tomen mate, casi como es raro encontrar argentinos que no le guste el fútbol. Cuando alguien te pasa el mate, lo normal es tomarlo todo hasta que hace el ruidito del mate y devolverlo al que te lo cebó, al que te lo sirvió, sin decir gracias. Porque decir gracias en una ronda de mate significa algo muy específico: que ya no querés seguir tomando mate. Es una de esas cosas que si no sos argentino y nadie te explica, de repente terminás saliendo de la ronda sin querer. ¿Qué te parece si vamos a la palabra ahora? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante
es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago empieza con una pregunta bastante fuerte, casi siempre lo hace. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta de Santiago es muy clara. No vienen simplemente de diferencias de opinión. No vienen solo de malos entendidos. Santiago dice que vienen de nuestras pasiones, de deseos egoístas que luchan dentro de nosotros. William Barclay explica que Santiago no está hablando solamente de conflictos internos en el corazón, sino también de conflictos entre personas que nacen de esos deseos. Cuando el corazón está dominado por envidia, ambición, celos, deseos de tener más, inevitablemente terminan apareciendo peleas y divisiones. Y Santiago usa un lenguaje fuerte. Dice, codiciáis y no tenéis, combatís y lucháis. Incluso usa la palabra matáis, que probablemente no habla de asesinato literal, sino del odio en el corazón que se alberga en las personas. Jesús dijo algo muy parecido en Mateo 5, del versículo 21 al 22, dice que Él explicó que la ira y el odio también son una forma de violencia en el corazón. Habéis oído, no matarás, mas yo os digo, aquel que odia a su hermano es culpable de homicidio en su corazón. Y después Santiago revela algo interesante. Dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Pero incluso cuando pedimos, muchas veces pedimos mal. Oramos con motivaciones egoístas, oramos para que Dios bendiga nuestros propios deseos en lugar de buscar su voluntad. Spurgeon dijo algo fuerte sobre este tema. Dijo que muchas oraciones en realidad son intentos de hacer que Dios sea el sirviente de nuestros deseos. Pero la oración verdadera funciona al revés. No es convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Jesús lo dijo claramente en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y después Santiago usa un lenguaje también muy fuerte. Dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. En el Antiguo Testamento, Dios muchas veces describía la idolatría como adulterio espiritual, porque el pueblo de Dios estaba comprometido con Él, pero su corazón se iba detrás de otros amores. Y Santiago dice algo muy claro, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Eso no significa que los cristianos deben aislarse del mundo, segregarse, ser gente que no se involucra con la gente del mundo en absoluto. Significa que no podemos amar el sistema del mundo que vive en rebelión contra Dios. Jesús dijo algo parecido en el 6º capítulo de Mateo, donde dice que nadie puede servir a dos señores. No se puede tener el corazón dividido, no podés amar a dos señores, no podés tener dos dioses porque vas a contentar a uno y entristecer al otro o hacerlo enojar al otro. Solamente se puede tener un Señor. Santiago después menciona algo muy profundo. Dice que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros nos anhela celosamente. Dios no es indiferente a nuestro corazón. Barclay explica que la idea es que Dios ama al ser humano con tal intensidad
que no puede aceptar que nuestro corazón esté dividido entre Él y el mundo. Es como el dolor de un esposo o esposa que descubre una infidelidad. Así de serio es para Dios cuando nuestro corazón se aleja de Él. No es poca cosa. No es, bueno, pero el Señor entiende de que hoy estoy ocupado. El Señor entiende de que en algún momento voy a regresar a sus caminos. Dios es amor, Dios ama. Un esposo también ama, una esposa también ama, pero se parte su corazón al descubrir infidelidad. Y la palabra dice de que el amor a algo que no sea Dios es infidelidad espiritual. Y en medio de esta dura confrontación aparece una de las frases más hermosas del capítulo. Pero Él da mayor gracia. Aunque el pecado es real, la gracia de Dios es mayor. Spurgeon decía que cuando el pecado intenta dominar, la gracia cierra la puerta. Cuando el pecado parece subir como un diluvio, la gracia de Dios se levanta aún más alto. Pero hay una condición. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo y la gracia no pueden coexistir. El orgullo dice, yo puedo solo, yo me la banco. Hasta acá he llegado solo, yo hice esto solo, yo levanté este negocio solo, yo hice esto solo, yo logré todas estas cosas solo. Pero la humildad dice, necesito a Dios. Dios me ha traído hasta acá. Dios me ha acompañado. Dios me ha bendecido. Dios me ha prosperado. Dios me ha cuidado. Dios ha mantenido a mi familia unida. Dios ha restaurado mi matrimonio. Dios ha levantado a mis hijos. Dios. Solo Dios nos puede sacar de un mundo de oscuridad, de un foso profundo, y traernos a su luz admirable. Y después Santiago da una serie de llamados muy prácticos. Si estás conmigo hasta ahora, estamos atravesando versículo tras versículo y ahora estamos yendo alrededor del versículo 7 al 10 más o menos. Es la manera expositiva en la que analizamos estos estudios, estos cortos devocionales. Y Santiago da una serie de llamados muy prácticos. Primero dice, someteos a Dios. Eso significa rendirse a su autoridad, aceptar que Él es Señor. Y después dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es interesante porque Santiago no dice que debemos tener miedo al diablo. Dice que debemos resistirlo, pararnos firmes contra sus mentiras y tentaciones. Y la promesa es que huirá. En nuestra iglesia, en Santa Clarita de Faith Community Church, los miércoles nuestro pastor está expandiendo sobre la armadura de Dios. Unos estudios impresionantes, profundos, que van a través de cada una de las piezas de esta herramienta, de esta armadura de Dios. Y una de las cosas que nos enseña Pablo en Efesios 6 es que con esta armadura de Dios podemos estar firmes. Y después de todos los ataques del enemigo, permaneceremos firmes. Volviendo, después viene una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no está tratando de mantenerse lejos de nosotros. Al contrario, Dios desea una relación cercana
cercana con nosotros, una relación íntima, una relación diaria, una relación que no es de cada domingo, no es una relación de cada mes, no es una relación en los eventos especiales, es una relación constante con Él. Santiago también habla del arrepentimiento. Dice, afligíos, lamentad y llorad. No está diciendo que la vida cristiana debe ser miserable, de que vamos sufriendo por todos lados y, acá estoy, hermano, gracias a Dios estoy bien. No se trata de vivir una vida lamentable. Está hablando de tomar el pecado en serio. Los profetas del Antiguo Testamento usaban este lenguaje para describir el arrepentimiento genuino, cuando el corazón realmente reconoce su pecado delante de Dios. Y Santiago termina esta sección con una promesa: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La manera de ser levantado por Dios es primero humillarse delante de Él. Pero hay veces que queremos ser exaltados por Dios, exaltándonos a nosotros mismos. Queremos que Dios eleve nuestro nombre en alto, que nos dé las naciones, que nos lleve a predicar, que nos lleve a hacer esto, que seamos hombres de renombre. Sin embargo, lo que la palabra constantemente nos lleva a hacer es a humillarnos. No se trata de ir por la vida lamentándonos de nuestra situación, sino lamentarnos de nuestros pecados. Si sos una persona que se victimiza por las cosas que suceden en el mundo, detente. Detente. La palabra no habla de que nos sintamos víctimas del mundo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús en Juan dice, todas estas cosas os he dicho, una serie de advertencias que da. Todas estas cosas os he dicho. Capítulo 16, versículo 33 de Juan. Todas estas cosas os he dicho, para que en mí confíen. En este mundo tendréis aflicciones, tribulaciones, problemas, traiciones, dolores, enfermedades, escasez, hambre. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No somos víctimas del mundo. Después Santiago vuelve al tema de las palabras. Dice, no murmuréis los unos de los otros. La palabra griega que usa describe a personas que se juntan en pequeños grupos para hablar mal de otros a sus espaldas. Barclay dice que es el tipo de conversación que destruye la reputación de alguien que no está presente para defenderse. Y Santiago pregunta algo muy directo. ¿Quién eres tú para juzgar a otros? Solo hay un dador de la ley y ese es Dios. Paréntesis. ¿Qué significa realmente no juzgar? Porque cuando Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros, y después pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a otros? Muchas personas interpretan esto como si la Biblia dijera, nunca señales el pecado de nadie. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no nos llama a ignorar el pecado o a hacer de cuenta que no pasa nada, no meternos. De hecho, en varios lugares se nos dice que debemos exhortarnos y corregirnos unos a otros. Por ejemplo, en Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, no de vez en cuando, no cuando me lo encuentre de nuevo, cada día exhortaos los unos a los otros. Y Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
O sea, la Biblia sí habla de corrección dentro de la comunidad cristiana. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de juzgar está condenando en este capítulo Santiago, en esta carta? Lo que Santiago está condenando es el espíritu de crítica, murmuración y condena. Ese tipo de actitud donde una persona habla mal de otros a sus espaldas, se coloca moralmente por encima de los demás, disfruta del señalar fallas o destruye la reputación de alguien. Eso no es exhortación. Eso es orgullo disfrazado de espiritualidad. Jesús también habló de esto en Mateo, cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero después Jesús aclara algo muy importante. Primero, dice la palabra, quita la viga de tu propio ojo. Esto está en Mateo 7. Quita la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, Jesús no está prohibiendo ayudar a tu hermano. Lo que está prohibiendo es la hipocresía. La Biblia no promueve ni el chisme, ni la condena, ni tampoco el silencio cómplice. La Biblia propone algo mucho más sano. Jesús mismo da el modelo en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Primero, hablar directamente con la persona, no en pequeños grupos, no en el estacionamiento de la iglesia, hablar cara a cara, con humildad, con amor, con deseo de restauración, porque el objetivo nunca es ganar una discusión. El objetivo es ganar a tu hermano. Entonces, el punto de Santiago es este: no murmurar, no destruir, no hablar mal de otros a sus espaldas, porque cuando hacemos esto, en realidad estamos actuando como si fuéramos el juez supremo. Pero Santiago nos recuerda, uno solo es el dador de la ley, y ese no somos nosotros, ese es Dios. Nuestro llamado no es condenar a otros, nuestro llamado es caminar con humildad, verdad y amor dentro del cuerpo de Cristo. Cierro paréntesis. En la última parte del capítulo, Santiago habla de algo que todos hacemos: hacer planes como si tuviéramos el control absoluto del futuro. Dice, hoy iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, negociaremos, ganaremos dinero, pero Santiago responde, no sabés lo que será mañana. No tenés idea de lo que va a pasar mañana. Y después da una imagen muy poderosa. ¿Qué es vuestra vida? Es como neblina que aparece por un momento y luego desaparece. La vida humana es frágil y breve. Por eso Santiago dice qué deberíamos decir. Si el Señor quiere. No es solo una frase religiosa. Es reconocer que Dios es soberano sobre nuestra vida. El capítulo termina con una frase muy importante. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces pensamos en pecado solo como hacer algo malo, pero Santiago recuerda que también existe el pecado de no hacer lo correcto cuando sabemos que deberíamos hacerlo. Jesús enseña algo similar en Lucas 12, a quien mucho se le da, mucho se le demandará, dice el maestro. Cuanta más luz recibimos, más responsabilidad tenemos de vivir conforme a ella. Entonces Santiago 4 nos deja algo muy claro. Muchos de los conflictos
tensiones y luchas que experimentamos incluso dentro de la iglesia no nacen simplemente de diferencias de opinión. Santiago dice que muchas veces nacen de nuestro propio corazón, de deseos desordenados, de orgullo, de querer tener la razón siempre, de querer controlar las cosas. Y Santiago nos muestra el camino de vuelta, cómo regresar. No es ganar más discusiones, no es demostrar quién tiene más razón. El camino es humillarnos delante de Dios. Porque cuando uno realmente se humilla delante de Dios, muchas cosas cambian. Cambia la manera en que hablamos, cambia la manera en que tratamos a otros, cambia la manera en que hacemos planes y cambia la manera en que vemos nuestra propia vida. Empezamos a vivir con una conciencia más clara de que no estamos en control de todo. Como dice Santiago, si el Señor quiere. Y creo que Santiago nos deja con una pregunta muy honesta para examinar nuestro corazón. Porque es fácil hablar de humildad, pero vivirla es otra cosa totalmente. Entonces la pregunta sería esta: ¿hay alguna área de tu vida donde todavía estás viviendo como si Dios no tuviera nada que ver en esa área? Donde decís, en esto Dios no se mete, ya sea porque no quiero que Dios se meta o porque pienso de que es algo muy diminuto para que Dios se meta. Algún plan, alguna decisión, alguna relación, algún conflicto, donde si somos sinceros, estamos viviendo más según nuestra voluntad que según la voluntad de Dios. Porque Santiago nos recuerda algo muy simple, pero muy profundo. La verdadera fe no solo cree en Dios, la verdadera fe vive dependiendo de Él. Que vivamos una fe que depende de Dios. Mi nombre es Matías, espero que esto haya sido de bendición para vos. Si lo ha sido, compartilo con alguien más. Hemos estado entre mates y versículos. Hasta la próxima.